En este vídeo voy a continuar calculando probabilidades en otros 3 ejemplos distintos. El primero que os he puesto es con intervalo de 2 abscisas positivas. Los que hemos visto en el vídeo anterior es un solo intervalo y distintos casos. Una abscisa positiva y con una probabilidad que nos pedían que podíamos mirar directamente en la tabla. El segundo ejemplo era una abscisa positiva, pero el área que me pedían iba hacia el más infinito y había que transformarla para poder utilizar la tabla y, por tanto, convertirla en una probabilidad que fuera desde el valor de la abscisa hacia menos infinito. Y, por último, el ejemplo con una abscisa negativa. Bien, en estos 3 casos, y creo que ya puedo ir un poco más ágil, es muy sencillito. El primer caso nos piden que calculemos la probabilidad encerrada dentro de un intervalo. Vale, cuando me dan un intervalo, yo lo primero que tengo que tener claro es que todos los valores o probabilidad o área que te están pidiendo van a ir comprendidas, en este caso, entre esos dos valores que yo os he puesto, entre el 0,24 y el 1,73. Como siempre, voy a pintar mi eje de abscisas, mi campana de Gauss, la centro en la media, que para nuestro caso decía que siempre va a ser 0,1, ¿vale? La media 0. Y voy a pintar el área o intervalo que me están pidiendo, que va, en este caso, ambas abscisas son positivas, están a la derecha del 0, y este es el valor que me están pidiendo, el valor probabilidad que nos están pidiendo calcular. Bien, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues muy sencillo. Por ser un intervalo, yo tengo que buscar el área que voy a rodear de color rojo. ¿Cómo calculo un área? En probabilidad. Deshago o rompo, por así decirlo, el intervalo. ¿Cómo lo rompo? Como haríais un incremento en física, en química, es decir, posición final menos posición inicial. ¿Por qué lo llevo hacia el menos infinito? Porque recordamos que desde un valor de abscisa positivo hacia el menos infinito son los valores que nos da la tabla, ¿vale? ¿Cómo expreso esto algebraicamente? Bien, he dicho, lo primero, rompemos el intervalo. Siempre tendrá que ser extremo mayor o superior, en este caso 1,73, menos, indicando por supuesto con la relación de orden que es desde este valor de la abscisa hacia el menos infinito, menos, decía, la probabilidad de la abscisa que forma, en este caso, el extremo inferior del intervalo o área, que es el 0,24. Fijaros lo que acabo de hacer. He cambiado la relación de orden respecto a cómo me la pedía en el enunciado del ejercicio. ¿Por qué la cambio? ¿Por qué lo expreso así? Otra vez, porque la abscisa tiene que ser positiva y yo tengo que buscar el valor de ese valor hacia la tabla, hacia el menos infinito. Recordamos, la tabla es la única herramienta que tenemos en las distribuciones que siguen, en las probabilidades que siguen una distribución normal para poder hallar o averiguar precisamente esa probabilidad. Vale, ahora una vez roto el intervalo extremo superior menos extremo inferior, ¿qué hago? Me voy a la tabla. Me voy a la tabla y miro el valor de 1,73, que ya sabemos que el valor 1,73 estaría aquí y me traslado 95,82 y el mismo proceso con el otro. Ahí ya está. Con la otra abscisa, 1,73 hemos visto en la tabla que era 0,9582 menos 0,24, que lo busco en la tabla para no entretenerme mucho, lo pongo ya directamente, es 59,48, hago la resta y acabo de calcular la probabilidad que encierra ese intervalo entre 0,24 y 1,73, que es de un 36,34%. Vale. Vamos con el ejemplo o el apartado E. Otro ejemplo que os he puesto. La probabilidad que me pidan el área o probabilidad encerrada por dos abscisas negativas. Este es muy facilito porque vamos a llegar al ejemplo anterior. Mirad, borro este de momento porque me ocupa mucho espacio. Lo primero que voy a hacer otra vez es pintar mi eje de abscisas. Represento la situación. Esto me evita aprenderme muchas cosas de memoria. Bien, en este caso, tanto la abscisa inferior como la superior son negativas. Entonces, yo las voy a representar en mi dibujo, que es menos 1,88 y menos 0,67. Ambas abscisas, al ser negativas, están a la izquierda del 0. Vale. Esta es mi eje de abscisas, la campana, etcétera, lo de siempre. La probabilidad que os están pidiendo es
entre menos 1,88 y 0,67. En este caso, ni la tabla la puedo usar directamente y además las dos abscisas son negativas. Por tanto, primer paso, ¿qué es lo que tengo que hacer? Buscar una probabilidad o área con el mismo o con los mismos valores de abscisa, pero en positivas. Basándome en la simetría de la curva respecto a la media, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, voy a poner o voy a buscar un área exactamente igual que esta, pero con la abscisa, con los valores de abscisa positivos. Bien, eso significa que, más o menos, un poquito me he pasado, perdón, voy a poner aquí el 0,67 y el 1,88. Fijaros que al ponerlo en positivo, recordar que los valores cambian, es decir, lo que aquí en negativo era más grande, ahora es lo más pequeño con el valor positivo. Lo que era más pequeño en negativo es lo más grande en positivo. ¿Esto qué significa? Que el área que es exactamente igual a la que me estaban pidiendo es esta que os acabo de señalar. ¿Cómo escribo eso? Vale, pues lo primero que hago es, fijaros, poner las abscisas positivas. Recordad que vamos al contrario en los números negativos y positivos, que ya lo he dicho antes. En este caso, vuelvo a estar en la misma situación de antes. ¿Qué hago? Rompo el intervalo extremo superior, que lo estoy marcando ahora, que sería la probabilidad de z menor o igual a 1,88. Me voy hacia el menos infinito porque este valor ya sí me lo da la tabla. La abscisa es positiva y el área va, la relación de orden que acabo de poner, al romper el intervalo estoy diciendo que tiene que ser desde 1,88 hacia los valores más pequeños, es decir, hacia el menos infinito. Y ahora menos pongo el extremo de 0,67, extremo inferior. Al convertirlo por simetría de la curva en positivo, ¿qué hago? Desde este valor hacia el menos infinito. Ese área también ya me lo da la tabla, la abscisa es positiva y el área coincide con la de la tabla de la normal 0,1. Si yo al extremo superior le resto el extremo inferior, esa diferencia me dará precisamente ese área probabilidad que me están pidiendo, ¿vale? Este área en positivo, que es exactamente igual al área que me estaban pidiendo con las abscisas negativas. Es decir, ya estoy lista otra vez para irme a la tabla. El valor de 1,88 en la tabla es 96,99, ¿vale? Y el de 0,67, en este caso voy a hacer el de la inferior, pues acordaros, es que así no quería perder mucho tiempo, 0,6 y me traslado hasta las centésimas, ¿vale? Ese valor es, perdonad que me he vuelto a equivocar de ahora, ese valor que buscaba en la tabla para la abscisa 0,67 correspondía a 0,74, que me he colado, perdón, ahí, 0,7468. Resto los dos valores de abscisa y la probabilidad es de 0,2213, ¿vale? Bien, voy a por el último caso. Probabilidad de que me pidan el área encerrada o la probabilidad comprendida entre una abscisa negativa y otra positiva. Vale. Lo primero, acordaros siempre, por ser intervalo, bueno, primero lo voy a representar, eje de abscisas, nuevamente, campana de Gauss, centrada en la media que es 0, represento, cuidado aquí, porque hay una abscisa a la izquierda del 0 o negativa y otra a la positiva. Es decir, esta es la probabilidad que nos están pidiendo calcular. Vale, por ser intervalo, rompo el intervalo. ¿Cómo? Deshago el intervalo, ¿vale? Porque esto es lo mismo que esto. Me están pidiendo el área comprendida entre estos dos extremos, ¿vale? Bien, ¿cómo lo calculo? Valor inicial, o valor, perdón, más alto, 1,14. Lo pongo aquí. Primero rompo el intervalo, extremo final o más alto, menos extremo más bajo o inicial. Y aquí en este momento ya estoy cambiando la relación de orden. ¿Para qué? Para empezar a transformar esa abscisa y que yo pueda finalmente utilizar la tabla de la normal 0,1, ¿vale? Es decir, ¿cómo calcularíamos este intervalo? Decía, y ahora sí, extremo superior menos el extremo inferior.
lo hago así, lo rompo para poder utilizar la tabla, ¿vale? Si os dais cuenta, el valor positivo ya va hacia el menos infinito, ¿vale? Con lo cual, ¿qué hago? Este valor de aquí ya lo voy a sustituir directamente y me olvido de él, por el valor que le corresponde de probabilidad, que es 0,8729. Me voy a encargar ahora de la fisa negativa, ¿vale? De esta de aquí. ¿Cómo la transformo para que pueda utilizar la tabla? Bien, hago aquí un inciso, me vengo aquí abajo y digo la probabilidad de z menor o igual a menos 1,64. Acabo de romper o de cambiar la relación de orden porque he roto el intervalo, ¿vale? Para poder utilizar la tabla. Por ser una fisa negativa, acordaros, si es menos 1,64, al romper el intervalo, ahora es este área. Busco una fisa igual en positiva y con el mismo área, es decir, esto es la probabilidad de z mayor o igual que 1,64. Y ya hemos visto en el vídeo anterior que este área se calcula restando 1 menos la probabilidad que encierra la fisa positiva y hacia él menos infinito. Es decir, acordaros, todo esto es 1 menos este valor hacia el menos infinito, que es lo que nos da la tabla. Por tanto, esta fisa negativa quedaría 1 menos la probabilidad de z menor o igual que 1,64. Me voy a la tabla y esto me quedaría menos 1 menos 0,9495. En total, la probabilidad de estas variables sería de un 82,24%. Espero que con estos vídeos os haya quedado un poco más claro el cálculo de la distribución normal.